es cada vez más notoria. O la señora Nadine Heredia no se pasea con todos los ministros y cada vez que hay cualquier inauguración de cualquier cosa, el ministro habla un minuto, la televisión ni lo poncha y después la señora Heredia agarra su micrófono y se tira unos tremendos discursos políticos. Está invitada, ella no es, solamente está ahí presente un ratito. Para culminar. Eso es utilización vergonzosa de los recursos públicos, creyendo que los peruanos somos tontos, que no nos vamos a dar cuenta. Por favor, viajando en avión presidencial, viajando en aviones de la FAB, ida y vuelta, se van a cualquier parte del Perú y regresan a almorzar a Lima, así cualquiera hace campañas. Esa es la utilización pública. Entonces, con ese antecedente, yo no creo pues que estas cosas sean simplemente que un patita, como este señor Chávez dijo, voy a ver qué cosa tiene pues el congresista Tapia, el congresista Reyardo, el congresista Mulder. No, esto es información, a ver qué hay, a ver qué se encuentra. Y eso es lo que tiene que parar el gobierno. Ahora, con desactivar la DINI, qué casualidad que esa propuesta la haya hecho el Partido Nacionalista en ese famoso diálogo, que a Dios gracias no fuimos, porque no creemos en ese tipo de diálogo. Qué casualidad, ¿no? Desactivemos la DINI, seguramente porque ya se sabía que esto iba a venir, y pues entonces, no, por si acaso, nosotros hemos pedido la desactivación. Ya se tenía la información de que esto podía soltarse. Esas circunstancias, congresistas, presidente del Consejo de Ministros y colega congresista, esas circunstancias... Culmine. Más que reorganizar la DINI, o mejor dicho, más que desactivar la DINI, hay que reorganizarla y permitir la vigilancia del Congreso. Una vigilancia que se comparta con todas las bancadas. Porque ese también es otro tema interno nuestro. Existe una comisión de inteligencia, pero no sabemos lo que esa comisión está trabajando. Esa comisión debiera dar informes periódicos acá, al Pleno del Congreso, de su trabajo. No es solamente un tema de que ellos nada más tienen que saber, tiene que haber información periódica. Y esto también tiene que estar establecido en la ley. De manera, Presidenta, que nuestra posición aquí es una posición de absoluta desconfianza de lo que se está haciendo por parte del gobierno. Y esa desconfianza va a tener que buscar un corolario político, en el sentido de que algunas bancadas estamos evaluando ya presentar una moción de censura. Porque aquí se tienen que asumir responsabilidades y la asunción de responsabilidades supone tener que corregir con mecanismos democráticos y ese es un mecanismo democrático. Nosotros... Culmine. Dale tiempo para culminar. Nosotros no estamos aquí para sabotear, ni estamos aquí para arrinconar, ni estamos aquí para que un gobierno que tiene que terminar bien, sin ningún tipo de contratiempos, pueda buscar pretextos para, como se ha señalado fuera de micrófono aquí, llevar las cosas hacia un tufillo golpista. No, señora Presidenta, vamos a preservar la democracia, pero la democracia supone que se tienen que asumir responsabilidades y esas responsabilidades las vamos a reclamar con los mecanismos democráticos que señala la Constitución. Y si uno de esos mecanismos democráticos es la censura, hacia la censura iremos, Presidenta. Gracias. Congresista Pari. Juan Pari. Congresista Chejade me está pidiendo una interrupción. Congresista Omar Chejade. Gracias, Presidenta. Presidenta, primero felicitar a la Premier Jara por su reacción y la valentía de haber enviado la investigación al fiscal de la Nación y en segundo lugar por asumir este delicado momento y sobre todo lo que está sucediendo lamentablemente o lo que ha sucedido en la DINI. Pero simplemente vengo a traer un dato. Quienes hemos sido arreglados no solamente han sido los señores, los amigos de la oposición, como se ha dicho el día de hoy, también han sido la gente del gobierno y la gente del oficialismo. Nosotros, por ejemplo, siendo candidatos a la vicepresidencia de la República, al Congreso de la República, fuimos arreglados en enero del 2011, exactamente el 27 de enero del 2011. Y no solamente quien habla, sino también mi colega, la vicepresidenta y congresista Marisol Espinosa, cuando éramos candidatos a la vicepresidencia del Congreso de la República, es decir, todavía en el gobierno anterior. Segunda interrupción, le concede. Sí. Entonces, Presidenta, tanto los que hemos sido candidatos a la vicepresidencia de la República y al Congreso de la República, hemos sido arreglados en enero del año 2011. No le estamos echando necesariamente la culpa al gobierno anterior. Estamos diciendo que este es un acto, lamentablemente, que se ha venido mal practicando desde los servicios de inteligencia nacionales y que después también
ya habiendo asumido el cargo de vicepresidencia de la República, tanto Marisol Espinosa como quien habla, hemos sido también reglados en agosto del 2011. Es decir, tanto cuando fuimos candidatos a la vicepresidencia de la República como cuando fuimos ya elegidos en agosto del año 2011. Por lo tanto, este es un hecho lamentablemente institucional. Y otro dato, quien habla también fue no solamente arreglado en sus inmuebles, sino también chuponeado en noviembre del 2011. Noviembre del 2011. Tanto es así que la revista o el periódico La República, el diario La República, lo sostuvo y lo publicó en diciembre del 2011. Por lo tanto, esto es una mala práctica que debe ser investigada y sancionada, Presidenta. Muchas gracias. Congresista Pari. Muchas gracias. Y el asunto es que existe algo concreto. Hay un reglaje documentario que indica un rango de tiempo desde el 1 de enero de 2011 al 3 o al 6 de marzo de 2015. De hecho, ahí involucra ya una situación inclusive hasta de 2 gobiernos. Involucra a la gestión del señor Alan García e involucra a la gestión del señor Ollanta. O sea, el caso es concreto. Datos, fechas, 100.000 búsquedas, y frente a eso es lo que hay que reflexionar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que desde mi percepción veo de que hay una práctica que no se ha podido superar, que los gobiernos no han podido superar, y hay que decirlo así. Aquí nadie se salva. Había una práctica que quizás sea parte de la herencia del montesinismo que no se ha podido superar y la democracia no ha podido dar el salto. Esta existencia, de verdad que esta existencia revela que algo anómalo está ocurriendo en el Estado. Y hay que asumirlo así autocríticamente. Hay que decir, algo está fallando en el Estado. Los sistemas de control del Estado no están funcionando. Se le está escapando de la mano a los gobiernos y se le ha escapado de las manos a los gobiernos el control que debería haber a la función del servicio de inteligencia. Y esa función realmente no se ha venido realizando de acorde a lo que debería servir y funcionar esta disposición. ¿Cuál es la función principal de la DINI? Ya lo han dicho. Es proteger al país. Esa es la función principal. Es proteger al país precisamente frente a acciones como el caso del terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y todo lo que pueda poner en riesgo al país. Y hacer este tipo de reglaje documentario contribuirá a ese objetivo. Hacer reglaje documentario y de una búsqueda de más de 100.000 personas. No sé qué es lo que pasa, Presidenta, que alborotan el teléfono. Entonces, aquí la verdad es que se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Y aquí yo me puedo imaginar que es un mecanismo que está siendo arrastrado desde mucho más atrás y el gobierno no se ha preocupado para generar los sistemas de control a estas unidades de inteligencia. Los gobiernos no han desarrollado la capacidad institucional y han permitido que estas cosas ocurran. Y hay que decirlo así, porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En el Congreso tampoco nos hemos preocupado de cómo mejorar la calidad de la investigación para luchar precisamente con los elementos que se tienen que luchar, con los elementos que ponen en riesgo al país. Pero estas 100.000 búsquedas ponen en riesgo el país. Encontramos no solamente a funcionarios públicos, encontramos a periodistas, encontramos a empresarios, encontramos a un conjunto de ciudadanos que no están dentro de la función pública y por lo tanto la justificación que se indicó que todos esos datos son públicos y que todo funcionario público debe estar, no, aquí van mucho más allá. No será que la incapacidad de dar una respuesta esté favoreciendo a mafias que puedan estar insertadas dentro del servicio de inteligencia y que no hemos podido controlar. ¿No será que existen mafias que empiezan a negociar la información
para que pueda existir el propio sicariato. O sea, hay que decir las cosas totalmente claras. Y creo que es fundamental, no solamente ver el aspecto administrativo y el aspecto de la reorganización, sino ver cómo es que se mejora la calidad y se supera. Se supera estos elementos que realmente sí están poniendo en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Entonces, yo creo que ese es un tema que debe conllevar una profunda reflexión de este gobierno y de toda la clase política, de todos los que han asumido gobierno y que realmente deberían haber hecho las correcciones cuando tenían que hacer las correcciones. Y cómo es, como dijo ahí, y ahí le doy la razón al congresista Mulder, cómo hacemos que la DINI se adapte a los conceptos democráticos y de lo que debemos entender, cómo es que construimos un servicio de inteligencia a favor de la democracia. O sea, ese es un elemento que tenemos que trabajar y un elemento que debemos trabajar en forma conjunta. Algo está pasando que no estamos asumiendo con responsabilidad el sistema de control desde el Congreso, desde el Ejecutivo y de los organismos pertinentes, porque si no simplemente aquí se nos va a haber un gobierno tras la sombra. No queremos eso. No queremos es que este sistema de manejo de la inteligencia en forma irresponsable esté sobrepasando a los propios poderes del Estado. No podemos admitir que se esté madurando un sistema oscuro tras el pensamiento o tras el funcionamiento de las instituciones democráticas. Entonces creo que ese es un elemento de suma responsabilidad. Yo ahí, Presidenta, aprovecho lo siguiente. Hay que operar nuestra responsabilidad desde el Congreso, hacer una investigación de todos estos procesos y cómo es que proponemos a partir de esa investigación cambios cualitativos al sistema de inteligencia nacional. ¿Cómo generamos cambios cualitativos y no solamente dentro de la estructura administrativa? Dele tiempo para culminar. Fundamentales para que el sistema de inteligencia se adapte a los nuevos criterios y a los nuevos elementos de cómo se debe manejar la democracia en el país y no estar siguiendo con este mismo mecanismo de chuponeo, el mismo mecanismo de persecución documentaria, etcétera, porque esos mecanismos son nefastos, esos mecanismos pertenecen al totalitarismo, esos mecanismos no están dentro de los marcos de la democracia. Entonces, es importante también, creo, Presidenta, fortalecer nuestra propia Comisión de Inteligencia. Ahí hay sumas debilidades, hay que fortalecerlas, hay que ver cómo es que fortalecemos y cómo es que generamos e incorporamos inclusive nuevas personas y nuevas voluntades políticas para fortalecer dicha comisión, porque aquí con el concepto de que se nombra una sola vez y termina hasta el final del periodo, esta comisión se ha venido debilitando. Entonces, aquí hay que, creo que reflexionar por el lado del Ejecutivo, no solamente ver y la responsabilidad de hacer ver que sea el Culmine, congresista. Ministerio Público el que tenga que solamente investigar. El Congreso también tiene que asumir su responsabilidad en términos de propuesta de mejorar la calidad del servicio de inteligencia al servicio del país y no al servicio de la persecución política, no al servicio del sicariato informativo que puede existir, no a esa situación que no construye absolutamente nada, señora Presidenta. Congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, señora Presidenta. Tengo una primera interrupción y lamento haberle concedido ambas al congresista Galarreta. Congresista Galarreta, interrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Guren, para saludar a la señorita Presidenta del Consejo de Ministros. Presidenta, ya en mi intervención me ocuparé de la lamentable intervención de la Presidenta del Consejo de Ministros en señalar que este es un tema de información pública. Yo quiero llamar simplemente la atención a la representación nacional de la actitud, porque que lo nombró el gobierno anterior, que algunos años atrás se hacía, o sea, lo irresponsable que suena y no asumir esa responsabilidad, no de dar la cara de venir a sentarse acá, de dar la cara y de tomar decisiones, no de sentarse acá para la tribuna. Presidenta, la señorita Presidenta del Consejo de Ministros, quien espero que después de este debate tome una decisión política como corresponde y no espere una actitud de este Parlamento, ha señalado que ella oficiaba a la Fiscalía, al fiscal de la Nación, para que se investigue.
Y yo había pedido la copia del oficio porque me llamó la atención para ver si este gobierno reaccionó y se preocupó y dijo, ¿y la familia de los congresistas y los periodistas son un problema de seguridad del Estado? ¿Está bien que investiguen a los hijos, hermanos, familiares de los parlamentarios? ¿Saben a qué hora mandaron el oficio la señorita presidenta del Consejo de Ministros? 4:43 de la tarde. Esa es la actitud de la presidenta del Consejo de Ministros, esa es la actitud de este gobierno que no es dónde empezó, sino quién está utilizando la información, a lo que me referí en su momento cuando me toque hacer uso de la palabra. O sea, una presidenta del Consejo de Ministros que dice que da la cara, reacciona a las 4:43 de la tarde cuando el Congreso en su conjunto hace cuestión de Estado para no avanzar en el Parlamento hasta que no venga. Eso es la verdad, esa es responsabilidad. ¿Eso es realmente tener interés en saber qué está pasando? El 28 de enero estuvo aquí presente la señorita presidenta del Consejo de Ministros. ¿Qué tan difícil es saber quién lo ordenó al señor Chávez? Así que, presidente, por favor, las actitudes son bastante... Congresista Ure. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la señora Premier. Y para darle sentido y complementar lo señalado por el congresista Galarreta, efectivamente, la señora Premier es titular del pliego. La DINI está bajo su responsabilidad y obviamente bajo responsabilidad de los anteriores ministros que han estado asumiendo el mismo cargo. Este tema no es nuevo, este tema no es de hoy, este tema tiene casi 3 meses. Yo pregunto a cualquier parlamentario, a cualquier titular de pliego, hechos acaecidos en el Congreso en más de una ocasión, cuando surge una denuncia, ¿en cuánto tiempo hacemos una investigación de un ámbito que está en nuestro propio despacho? ¿24 horas? ¿48? ¿72? ¿3 días? ¿4? Han pasado casi 100 días, señora presidenta. Y más, si quisiéramos tomar en cuenta el inicio en el tema de Rospigliosi. Entonces, es inaceptable, con todo respeto, que a estas alturas no se tenga una información clara, concreta, sobre lo que ha pasado en el ámbito de la PCM, donde se desarrollaron estas actividades ilegales, estas actividades ilícitas. Yo creo en la buena fe de la señora Jara, como podría creer en la buena fe de los otros 6 presidentes del Consejo de Ministros, porque estos hechos han sucedido no solo, y hay que decir la verdad, durante el ejercicio del cargo de la señora Jara, sino con Lerner, con Valdés, con Jiménez, con Villanueva, con Cornejo y con Jara, finalmente. Y se ha ido cambiando a titulares de pliego, de los cuales depende la DINI, pero las prácticas han seguido sucediendo, lo cual claramente demuestra, y solo hay que tener 2 dedos de frente, que estas ilícitas actividades respondían a una instancia superior, porque si han cambiado los ministros y la práctica ha continuado, quiere decir que o hay una práctica paralela, un manejo paralelo a espaldas de todos los primeros ministros, o hay una práctica que responde a instancias superiores. ¿Quiénes no han cambiado a lo largo de estos 4 años casi de prácticas ilegales? Obviamente no ha cambiado el presidente de la República. Hasta que esto reventó hace 3 meses, tampoco se cambió al asesor presidencial, compañero de promoción del presidente Ollantumala y justamente asesor en materia de inteligencia, el señor Villafuerte. Como tampoco se cambió a lo largo de todo ese tiempo al también compañero de promoción del presidente Ollantumala, el señor Gómez. Es decir, 2 personas que asesoran directamente y responden directamente a la máxima confianza del presidente, sí continuaron a lo largo de todo este tiempo que se hicieron estas prácticas ilegales. En la denuncia que plantea la señora ministra, que más pareciese
que es para cumplir y salvar el momento, porque a esas alturas señalar por quienes resultan responsables, o sea, ya no tenemos responsables identificados, hay 3 funcionarios o de inteligencia que están los nombres públicos, todo el mundo lo sabe, y de uno de ellos, señor Chávez, si no me equivoco, se sabe hace 3 meses. ¿Por qué no está en la denuncia? Es obvio que estos funcionarios de poca jerarquía tienen un jefe, quien da las órdenes y reporta. ¿Por qué no está en la denuncia el nombre de estos jefes? ¿Por qué no está la denuncia del señor Gómez como jefe de la DINI y responsable directo, funcional y administrativamente de los ilícitos cometidos? Esta no es una denuncia con compromiso, no es una denuncia con convicción, es una denuncia sencillamente para salir del paso. Además de ello, y me ha llamado la atención, porque si la Premier no fuese abogado, podríamos entender algún tipo de omisiones. Pero los delitos cometidos, que van desde peculado hasta violación de la intimidad, pasando por varios otros delitos, están reconocidos en el ámbito internacional y dentro de los derechos fundamentales, como derecho humano. El derecho a la intimidad personal y familiar es un derecho humano reconocido internacionalmente en los instrumentos como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para no aburrir, artículo 2, inciso 2, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Otro instrumento internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Artículo 17, inciso 1. Nadie será objeto de injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, su familia, su domicilio. Dele tiempo. Los mismos preceptos. Si ello fuese poco, en la Constitución Política, artículo 2, inciso 6, toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Inciso 7, a la intimidad personal y familiar. Toda esta información puede tener, obviamente, justificación debida en el ámbito de la seguridad nacional, en el ámbito incluso de los funcionarios públicos que rodean al propio presidente por temas de seguridad del presidente. Pero los miles de personas que no tienen ninguna relación con el presidente de la República y que obviamente no son sujetos peligrosos y que merecen este tipo de seguimientos, es inaceptable. Y al haberse producido como se ha producido, de acuerdo a la normatividad, Para culminar. de acuerdo a la doctrina internacional, se evidencia una conducta estatal violatoria de los derechos humanos y que debe ser investigada y sancionada. Como Estados podemos ser sancionados por esta práctica ilegal, esta práctica ilícita, señora presidenta. Yo lamento la tibieza con la cual este gobierno ha reaccionado a una práctica ilegal en su propio seno. Lamento que hayan transcurrido 3 meses y hace pocas horas se haya presentado una denuncia por quienes resulten responsables. Ya concedí las 2 intervenciones, señora presidenta, acá, más allá del tema penal y que espero y estoy seguro, el compromiso democrático de todos los presentes y los que no están y que también han sido víctimas, terminemos encarcelando a estos responsables que han hecho prácticas ilegales y no solo a título individual, sino de forma asociativa. Es una organización criminal formada, planificada, estructurada
para cometer delitos sistemáticos en agravio de personas y familias que no tenían por qué tener este tipo de seguimiento. Gracias, señora presidenta. Congresista Martín Belaunde. Le pide interrupción al congresista Bogatás, Congresista Bogatás. Muchísimas gracias, congresista Belaunde. No, simplemente, la verdad que al congresista Eguren yo le pediría que si puede en su momento, por supuesto, aclarar a qué delitos son los que se refiere. Si son los que se cometieron contra la lideresa Lourdes Flores Nano, contra el canciller, contra el ministro Cateriano, ¿a cuáles? Porque pedir información en la SUNARP, pedir información en el Ministerio Público de Antecedentes, eso no es delito. Entonces sería importante que precise a qué delito se refiere. Los que son de publicar información reservada por medios de comunicación, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con usted, que se denuncie con los nombres propios y todos sabemos quiénes son los directores de los medios. O sea, no habría que investigar mucho. Gracias. Congresista Belaunde, tiene la palabra. Por alusión, brevemente, el congresista Eguren. Gracias. Pese a que el congresista Bogatás también es abogado, debería saber y conocer que cuando se utilizan recursos públicos que tienen una orientación específica, recursos de la DINI para perseguir el crimen organizado y o para temas de seguridad nacional, y se orientan a perseguir, a arreglar con horas hombre, equipos, etcétera, 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 a civiles que no están en ese ámbito de generarle riesgo al Estado, hay un delito de peculado y hay un delito de violación a la intimidad de esas personas. El Estado no tiene derecho para tener una injerencia en la vida privada ni de personas y menos de familias. Y eso está penado, señora presidenta, es delito contra la intimidad y está además en ley específica en la protección de datos, donde solo se puede pedir esa información por seguridad nacional. Congresista Belaunde. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera decir, como frase introductoria, que honestamente deploro la forma y el fondo de la intervención de la presidenta del Consejo de Ministros. Y también le exhorto a que rectifique lo que ha dicho. Ella ha dicho, se ha preguntado, y a mí me tienen que decir y me tienen que dar la información necesaria para saber si aquí hay o no delito y quiénes lo hicieron. Disculpe, señora presidenta, si el señor que está a su lado permite, porque me agrada que me escuchen. Yo me pregunto, ¿puede decirse eso? La señora presidenta del Consejo de Ministros ha venido aquí a dar explicaciones, no a decir que ella va a formular X o Z preguntas de una repartición administrativa que ella real o nominalmente supervisaba. Yo encuentro francamente fuera de lugar que se diga que voy a hacer estas preguntas, que voy a pedir una investigación y que toda esta información que daba y después ha dicho que me digan si esto es delictivo. Es evidente, y usted lo sabe porque es notaria, que solicitar información a los registros públicos, sea para lo que fuere, no es delictivo. Lo que puede ser delictivo es la intencionalidad detrás de la solicitud de esa información a personas que no tienen nada que hacer con el gobierno o con el Estado, como es el caso de los parientes, asesores o allegados de los congresistas que han sido investigados patrimonialmente, porque esta es una investigación patrimonial.
Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Entonces yo me pregunto, personalizando un poco las cosas, si la DINI pregunta por la propiedad que yo puedo tener o la que mi señora pueda tener o la que 3 de mis hijos puedan tener, ¿la DINI acaso va a hacer una transacción con ellos? ¿Le van a vender una propiedad? ¿Le van a vender un chalet? ¿Le van a vender? Aquí hay varias cosas de automóviles. Fíjese usted, mi pobre carrito. Es un carrito que ya está de colección por lo famoso que es. Y entonces, piden esa información, ¿para qué? ¿Va a haber transacciones acaso? No nos hagan reír, por amor de Dios. Esto resulta, en mi opinión, risible que estén dando ese tipo de justificaciones para solicitar información de terceras personas. Pero aquí hay algo más que no ha dicho la señora presidenta del Consejo de Ministros. Es algo bien sabido, y yo estoy seguro que la señora del presidente del Consejo de Ministros, la señora presidenta del Consejo de Ministros, es una persona bien leída, culta, y que tiene información de estas materias, que los servicios de inteligencia valen por lo que se dice por escrito y oficialmente, pero valen más, mucho más, por lo que se dice quizás solo verbalmente o quizás solo gestualmente. Eso ocurrió en Estados Unidos, en la CIA y otros servicios de inteligencia, FBI, IDEA y etcétera. Entonces yo me pregunto, señora presidenta, traslado la pregunta por su intermedio, señora presidenta del Congreso, ¿acaso la DINI no habrá pedido información a los bancos acerca del patrimonio de estas personas? ¿Información a la SUNAT? Dirán, no hay evidencia instrumental, no hay evidencia documentaria, pero la gran información de inteligencia, como a veces los grandes latrocinios, o los latrocinios siempre, y casi siempre la gran información de inteligencia, no se registra instrumentalmente. Esa es la realidad. ¿Qué más puede haber? ¿Qué otros seguimientos puedan haber? Eso tiene que ser materia de investigación. Pero yo creo que esa es una responsabilidad fundamental de quien ejerce el cargo de presidente del Consejo de Ministros respecto de una repartición que estaba directamente bajo su mando, bajo su responsabilidad. Y eso es lo que usted ha tenido que venir a informar hoy. Y si no tenía la información, porque de repente puede no tenerla por las razones que fueren, entonces ha debido decir honestamente, no tengo la información. No tengo la información. Y diré lo que sé ahora y lo que tenga que decir después, lo diré después. Y si es una información que compromete a la seguridad nacional, usted tiene que decir que esta sesión sea no reservada, sino secreta. Y eso es lo que hay que hacer y no pretender desafiarnos a nosotros. En ese sentido, señora presidenta del Consejo de Ministros, yo creo que usted tiene que rectificar y tiene que decir, no me basta lanzar una carta por ahí al señor fiscal de la Nación. No, la investigación la tiene que dirigir usted en lo que se refiere al ámbito administrativo. Y en cuanto tenga usted alguna de las respuestas a estas interrogantes, venir aquí en sesión secreta. Lo demás es pura fufulla. Eso es lo que yo
opino y espero que usted rectifique. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a la Premier y por la indignación que ha manifestado tener con relación a estos hechos. Porque efectivamente es indignante que una institución que no ha sido creada para hacer reglajes, para estar husmeando en la propiedad de las personas, haya realizado este tipo de actividad. Y aquí tenemos que manifestar que, si bien es cierto, en este caso puntual se ha revelado el seguimiento, el rastreo de las propiedades de personas que no son solo personas, funcionarios públicos, sino otras personas, periodistas, empresarios, si bien es cierto, esta información es pública porque está en registros públicos y cualquier persona puede ir y solicitar qué propiedades tiene fulano de tal, no es una función de la DINI estar realizando esto, porque en todo caso, la unidad de inteligencia financiera, si tuviera sospechas sobre una persona de movimientos económicos irregulares, de transacciones irregulares, puede perfectamente realizar las investigaciones del caso y denunciar ante el Ministerio Público cuando esto corresponda. Aquí, presidenta, se ha violado el principio de legalidad. Ningún funcionario público puede abocarse a realizar acciones y a destinar recursos del Estado para algo para lo que no está autorizado. En segundo lugar, entendemos que se ha hecho un convenio entre la DINI y registros públicos, la SUNARP. ¿Qué otros convenios se han hecho con otras instituciones? La DINI tenía convenios con migraciones para saber el movimiento migratorio de las personas, teníamos registros o acuerdos con otro tipo de instituciones. Valdría la pena aclarar esto, porque entendemos, presidenta, de que la DINI podía acceder perfectamente a información si es que lo justificaba para la razón de su existencia. Pero lo que hemos visto con 100.000 consultas es que prácticamente se ha estado armando base de datos. Y aquí es importante destacar que tenemos una ley de protección de base de datos que es la 29733. Y esta ley de protección de base de datos establece un conjunto de principios respecto a cómo se deben manejar las bases de datos. Y en este caso, si bien es cierto, esa base de datos de registros públicos es accesible por consultas puntuales que uno realice, habría que preguntarse si es que la DINI tenía armada una base de datos sobre la base de información que ha estado obteniendo de diversas instituciones públicas. Y habría que preguntar a la Autoridad Nacional de Base de Datos si esto realmente es legal o no. Yo me temo que no. Pero aquí hay un tema, presidenta. Si el gobierno ha tomado la decisión de desactivar o temporalmente o reorganizar la DINI, es porque efectivamente es consciente de que se están cometiendo irregularidades. Entonces yo coincido en que no basta comunicar al Ministerio Público diciendo investigue usted e identifique responsables, porque la presidenta del Consejo de Ministros es titular de este pliego y la DINI está en su ámbito. Entonces, en realidad lo que se tiene que hacer es un proceso administrativo para identificar quiénes son los responsables, y no solo de este gobierno, sino del anterior, porque también se tiene cuenta de que desde el mes de enero del año 2011 se ha venido haciendo esto. Identifique usted a los responsables, ábreles proceso a estos responsables y póngalo a disposición del Ministerio Público. No se puede limitar simplemente a decirle al Ministerio Público, ha salido en una revista, en un periódico, e investigue. No, presidente, le corresponde identificar, abrir procesos y sancionar a quienes resulten responsables. Muchas gracias. Congresista Chacón. Gracias, presidenta. Primero que nada, quisiera decir que no es como la premiera Nájara ha dicho.
ella no ha venido al Parlamento porque ella ha querido. Ella no ha venido al Parlamento porque quiso dar una explicación. Ella ha venido a exigencias de los señores congresistas. Por eso ha venido. Ella no ha solicitado por voluntad propia venir a dar explicaciones, como lo ha insinuado. Ella ha venido por exigencias del Parlamento, señora presidenta. Porque hemos tenido que paralizar la sesión para poder contar el día de hoy con su presencia. Señora presidenta, por un lado la Premier nos dice que va a hacer que Fiscalía investigue y que van a haber investigaciones. Pero por otro lado, señora presidenta, ha venido a justificar lo que ha venido haciendo la DINI, que es un delito. Yo no creo que ninguna de las personas que ha estado en esta lista, que son más de 100.000, donde no solamente hay políticos de la propia bancada de Gana Perú, sino además de la oposición, empresarios y periodistas, sean una amenaza a la seguridad nacional. Yo quisiera que la Premier me enseñara cuál es la norma donde ella dice que la DINI está autorizada para hacer este tipo de seguimientos. Que yo sepa, señora presidenta, esa norma no existe y me gustaría que ella me la pudiera enseñar en su momento. Señora presidenta, este no es un evento aislado de lo que está pasando en la DINI. Esto no es algo que ha sucedido y de lo que nos acabamos de enterar, señora presidenta. Esto es uno más de los problemas que se han venido suscitando en las últimas semanas y meses, por no decir años, en cuanto al trabajo de la DINI. Y para decir solamente un ejemplo, en el año 2013, el ex asesor Carlos Tapia, del gobierno del señor Ollantumala, denunció que era víctima de reglaje y dijo que en Gana Perú también son chuponeados por la DINI. Y mire usted qué casualidad, señora presidenta, antes de la ley Humala en cuanto a inteligencia, el Consejo de Inteligencia era el elemento más fuerte e importante en lo que inteligencia se trataba. Sin embargo, se le quitaron las facultades resolutivas, se debilitó a este Consejo de Inteligencia y se fortaleció a la DINI, dándole no solamente facultades operativas, como había sido siempre y como tenía que ser, sino que además se les dio, señora presidenta, facultades resolutivas y facultades también de investigarse a ellos mismos y de fiscalización a ellos mismos. Y es ahí cuando viene esta vorágine que hemos visto y aumento en todos los reglajes y en toda la información luego le voy a dar interrupción al congresista Espadaro, señora presidenta, del congresista luego, por favor, y el congresista Becerril. Antes de este debilitamiento del Consejo, señora presidenta, efectivamente, como han demostrado, existían algunos de estos pedidos de información, pero es después de esta ley Humala en el sistema de inteligencia que empieza a multiplicarse y hay más de 100.000 personas, señora presidenta, que han sido investigadas. Y ahora tenemos esta información porque se ha pedido, se ha filtrado, pero ¿quién nos asegura, señora presidenta, que a estas personas no se les ha, por ejemplo, investigado sus cuentas bancarias? ¿Cómo es posible, señora presidenta, que además, como vemos, no solamente se ha investigado tema de propiedades en la SUNAT, también antecedentes médicos, antecedentes penales? ¿Cuál es el fin, señora presidenta, de esta investigación? Se ha quedado demostrado, y creo que ante la opinión pública y ante todos los que nos están escuchando, que aquí nadie es una amenaza para la seguridad nacional, lo cual no se puede utilizar como excusa. En este Parlamento, señora presidenta, no está en cuestionamiento la honestidad de la primera ministra, está en cuestionamiento su capacidad para poder realmente llevar a cabo para lo que ha sido elegida por el presidente de la República. Y uno de esos temas es justamente la DINI, el sistema de inteligencia, que le reporta directamente al presidente de la República y le reporta también a la presidenta de la Presidencia del Consejo de Ministros. La pregunta es entonces, señora presidenta, ¿es la Premier víctima o cómplice de lo que ha venido sucediendo? Porque si es
víctima, entonces no ha tenido la capacidad, señora presidenta, para que sus subordinados cumplan con la norma. Y si es cómplice, señora presidenta, entonces sí sabía lo que estaba ocurriendo porque tenía la información y lamentablemente no le informó. Y eso es lo que ahora queremos saber, señora presidenta. No solamente eso, también, señora presidenta, aquí lo que existe es la gran preocupación, sobre todo, de cuál es el uso que se le iba a dar a esta información. Porque no solamente, insisto, se ha investigado a políticos del partido de gobierno y de la oposición, sino también se ha investigado a empresarios y periodistas. ¿Para qué se iba a utilizar esta información, señora presidenta? Hemos escuchado, por ejemplo, al congresista Bruce decir que a raíz o después de que pidieron su información a él lo acusan de desbalance. Culmine. Entonces, señora presidenta, tal vez podríamos creer que se está utilizando como una herramienta de persecución política. Hemos escuchado también a diferentes congresistas hablar de lo que sucedió durante el gobierno del presidente Fujimori. Y acá yo les digo, señora presidenta, que lo que ellos tienen que responder es lo que está sucediendo en este gobierno y que de ninguna manera los errores del pasado deben de ser seguidos, señora presidenta. Y esto más bien nos tendría que haber servido de lección para que esto no ocurra. Y no solamente no les ha servido de lección, sino que parece además que es una mala calca, porque ni siquiera, como dijo la congresista Marta Chávez, en esa época teníamos lo que no hay ahora, perdón, que es terrorismo, violencia y guerra contra el Ecuador. Pero lo que sí hay ahora, señora presidenta, es delincuencia, espionaje, que se le pasa por las narices porque nadie se entera de lo que está pasando. Y ahora sabemos en qué se utiliza la DINI en vez de estar siguiendo a sicarios, delincuentes y espías que sí son una amenaza para la seguridad nacional. Le voy a dar la interrupción, señora presidenta, al congresista Espadaro y luego al congresista Becerril. Congresista Espadaro. Gracias, presidenta. A través suyo a la señora primera ministra, no podemos permitir, señora presidenta, que crean que somos ingenuos, presidenta. Lamentablemente, presidenta, se nos ha venido a decir el día de hoy que no es un espionaje, sino es un acopio de información. O sea, ya no es espionaje, sino es acopio de información. Por si acaso se olvidaron de acopiar información de Martín Belaunde y se les escapó a Bolivia. Señora presidenta, también se dijo que este acopio de información es por una amenaza de seguridad del país. Yo le pregunto, indignado, mi padre de 76 años es una amenaza contra el país. Han entrado 20 veces. Aquí está, señora primera ministra, aquí está. Si usted no es cómplice de esto, denuncia a los responsables. Pero si es cómplice, renuncia el día de hoy al primariato que lamentablemente le queda grande. Congresista Becerril. Gracias. Colegas, la magnitud de la información, más de 100.000 búsquedas, demuestra fehacientemente que este no es un hecho aislado de un operador de la DINI. Esto demuestra que es una práctica chavista, demuestra que es una política sistemática de este gobierno. Y esta práctica sistemática de este gobierno ha contado con el aval de la premiera Najara acá presente y también del presidente Ollantumala, quien como siempre esta vez también le sacaron la vuelta y finalmente también lo investigaron. Queremos preguntar, ¿para qué han utilizado y para qué utilizan esta información? ¿Para enviarnos a la SUNAT? ¿Para enviarnos a la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿O para hacer un chantaje político? Congresista Chacón. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, a través de la mesa decir que ser un personaje público, estar en política, no significa que se tenga derecho a privarnos de la libertad que tenemos de que no se sepan todos los datos que nosotros poseemos, a no ser que seamos una amenaza para la seguridad nacional. Ser un personaje público no significa, señora presidenta, que
se puedan violar los derechos a nuestra intimidad y el de nuestras familias. Y no solamente los políticos, sino hay mucha gente que no es pública, que está exigiendo y que merece una explicación de parte de la Premier y de parte de este gobierno. Y una vez más, señora presidenta, para terminar, queremos saber el día de hoy si es que la Premier es realmente víctima o cómplice del reglaje de la DINI. Gracias, presidenta. Congresista Mavila. Señora presidenta, colegas congresistas, señora Premier, quienes queremos enfrentar la problemática lamentable que se ha conocido el día de hoy, desde una dimensión de Estado y no desde un raciocinio ubicado contextualmente en el ámbito electoral, nos preguntamos, señora presidenta, ¿cuál es la función estratégica que debe cubrir la inteligencia en sociedades como la nuestra? Desde un raciocinio democrático, ¿cuál es la función del sistema de inteligencia nacional? ¿Cómo se coordinan intersectorialmente las distintas inteligencias y en función de qué objetivo de Estado y de gobierno? Y nosotros queremos empezar afirmando, presidenta, que la seguridad exterior, la prevención de la gran criminalidad, la coordinación de los distintos sistemas de inteligencia sobre los objetivos de defensa nacional, de soberanía, de geopolítica, de ubicación del país en el mundo, de relaciones internacionales, para prever, por ejemplo, problemas tan crasos y tan vergonzantes como el tema del espionaje de Chile, que financia por unas monedas información trascendente de nuestra fuerza naval. Evidentemente son los temas importantes, trascendentes, que debe cubrir una inteligencia en un país como el nuestro. Y por eso, si esos son los sistemas importantes, si eso es lo que hay que prever como voluntad de Estado, yo creo, presidenta, que no hay que dedicar los servicios de inteligencia a sistematizar una información fundamentalmente de carácter patrimonial, porque evidentemente eso nos va a llegar a la segunda pregunta: ¿para qué se usa esa información o cómo se usa esta información? Y es que lamentablemente, sin necesidad de polarizar, lamentablemente en la historia de nuestro país, sobre todo en la última década, el uso de la inteligencia no ha sido idóneamente inteligente. La inteligencia estatal ha sido en muchos casos mecanismos de persecución política y de sabotaje a la oposición política, o de presión y de coerción para asegurar mecanismos de tributación, o de presión o coerción para asegurar el control inidóneo de la prensa desde la corrupción sistémica, desde el corazón mismo del Estado, o ha sido un mecanismo de filmación, de escucha y evidentemente de intervención, nada genuinamente antidemocrática esa visión de la inteligencia. Yo debo decir, señora presidenta, que yo no creo en una inteligencia fuerte si la respuesta con ese adjetivo frente al desorden y a la improvisación implica, señora presidenta, que si hay enemigos hay que legitimar una policía política, porque yo no creo que ninguna inteligencia deba legitimar ninguna policía política, y eso va más allá de las ideologías. Gobierne quien gobierne, no es legítima en términos democráticos una policía política, y menos legítima es instrumentar delictivamente la institución del sistema de inteligencia, por ejemplo, para hacer transferencias patrimoniales y presupuestales de sectores como el Ministerio del Interior y Defensa, para después organizar todo un sistema de corrupción desde el Estado. Pero evidentemente tampoco es salida, presidenta, una inteligencia que no lo es, pues, que es improvisada, que es desordenada, que no está planteando una información legítima en función de los intereses del desarrollo nacional. Y por eso, presidenta, yo creo que hay pasos elementales, Premier, que se tienen que tomar. Usted, creo, Premier, tiene que demostrarle al país que tiene voluntad de investigar
esto que está pasando. No hay que restarle importancia, en modo alguno hay que restarle importancia a esto que está pasando. ¿Para qué investigar tanto, Presidenta? ¿Qué tienen que ver mis hermanos de clase media, profesionales y su escaso patrimonio en una investigación del Servicio de Inteligencia? Y entonces los señores que tienen nombre, ¿no es cierto?, los señores Rosendo Chávez, Víctor Gómez Rodríguez, José Fernández González, Roberto Cubas Hurtado, tienen que ser pues inmediatamente investigados por la Inspectoría del Sistema de Inteligencia y por supuesto tienen que llevar Premier hasta su nivel, hasta su estadio, para hacer un raciocinio de qué cosa está pasando y quién está utilizando esa información o quién está preparando esa información para posteriormente utilizarla. Premier, lamentablemente en nuestro país, algunos medios de opinión se nutren de información que proviene de estos sistemas. No se sabe, Premier, para quién trabaja determinado sistema de inteligencia y evidentemente la posibilidad de un uso corrupto de provenda de la información que provenga del sistema de inteligencia existe en nuestro país. Es una pésima práctica, pero que existe y que debe ser prevenida, coactada y enfrentada. Pero hay que mirar al futuro. Yo sé, ministra, que usted mandó decir a la reunión de voceros que prefería venir después cuando tuviera mejor sistematizada la información. Y eso hay que decirlo en honor a la verdad, ¿no es cierto? Porque verdades guardan verdades, estimados colegas. Y aquí no se trata de confrontar a sablazos y tener victorias pírricas. No se trata tampoco de profundizar una crisis, sino de enfrentarla con vocación democrática. Pero, Premier, usted debe saber también, o en todo caso puede ilustrarse como yo lo he hecho hoy día, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea consejos a propósito de un caso que se refiere a Colombia, ministra, y plantea y dice que las constituciones modernas disponen que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Y que el derecho moderno supone tener acceso por el ciudadano a la información que sobre ellos conste en los expedientes del gobierno. Y también que la Comisión Interamericana dice que no hay razón alguna por la que los expedientes de la inteligencia deban estar como norma dedicados al secretismo, es decir, exceptuados del requisito de transparencia y de rendición de cuentas. Y yo creo que por ahí va la salida en este caso lamentable, señora Premier, porque evidentemente el derecho a la vida privada también garantiza a las personas el derecho a saber sin más que el Estado ha decidido recabar información sobre ellas, incluso cuando esa información no contenga errores, porque ¿por qué me van a averiguar aquello que sale, que no tiene que ver con mi gestión pública? ¿Por qué me van a averiguar aquello que evidentemente tiene que ver con mi derecho de intimidad? Y por eso las fuerzas de seguridad no pueden decidir la divulgación o no de información de inteligencia sin ningún control externo. Por ahí va la otra salida, control